programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Yo creo que vamos a hablar de uno de los temas cruciales, más vitales, más importantes de la Iglesia Católica y el cristianismo. San Serafín de Sarov, que era un santo ruso, muy como de la línea de San Francisco de Asís, un santo de la humildad, de la pobreza, tenía una predilección que era la predicación sobre el Espíritu Santo. Decía que lo más importante que la Iglesia tenía era hablar del Espíritu Santo, y que al hablar del Espíritu Santo se llevaba al fondo todo el misterio de la Trinidad, el misterio de la redención, el misterio de Cristo, el misterio de Dios Padre, todo. El Espíritu Santo, la gente le pregunta a uno quién es el Espíritu Santo y la gente dice la tercera persona. No, pues eso es verdad, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero realmente ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Porque hablamos mucho de Dios, pero no lo conocemos. Y hay algo peor, no lo vivimos, no tenemos una experiencia del amor de Dios. Cuando el pueblo de Israel, o cuando los descendientes de Adán, llegan al momento del diluvio, que fue un castigo, la Biblia dice que hay castigos, aunque algunos teólogos de hoy digan que no, el diluvio fue uno de ellos, por la corrupción, por la inmoralidad, por la prostitución, por Sodoma y Gomorra, los pecados del homosexualismo, el lesbianismo, todo eso. El Espíritu Santo todavía estaba desde Adán y Eva en adelante en los hombres, tenían esa unción, esa efusión, esa presencia de Dios dentro de ellos, del Espíritu Santo. Y nos dice la Biblia que el Espíritu Santo se apartó de la tierra porque vio que el hombre no era sino pecado. Se apartó de la tierra porque vio que el hombre no era sino pecado. Curiosamente, a lo largo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo aparece esporádicamente en los reyes y en los profetas. Aparece para darle la unción, la fuerza al rey. Por eso al rey lo ungían con un cuerno lleno de aceite, lo volcaban sobre el rey y lo consagraban, y el aceite es un símbolo, un signo del Espíritu Santo. Así como el fuego y el agua son símbolos hermosos del Espíritu Santo. El agua, cuando Jesús le dice a aquella mujer samaritana que le pide, dame de beber, y Jesús usa una herramienta material, el agua pura, y la usa para acercarse a esta mujer, hace una empatía, y al fin le promete a ella que él sí tiene un agua mejor y que de ella, de su seno, de su interior, brotarán ríos de agua viva. Santa Teresa de Jesús dice que esa agua viva es la oración de contemplación, la unción, la fuerza que llena a Dios a una persona hasta que se diviniza la persona de alguna manera. Entonces el Espíritu Santo se aparta de la tierra porque ve que el hombre no es sino pecado. Y va apareciendo en los profetas, en Moisés. Cuando Moisés empieza a hacer milagros, ¿con qué los hacía? Con la unción, con la presencia, con la fuerza, el poder del Espíritu Santo que Dios le dio para abrir el mar rojo, para hacer esas 10 milagros delante del faraón, para sanar a la hermana que le dio lepra por la infidelidad, la hermana María, su hermana, y Moisés va manifestando el poder del Espíritu Santo en él, pero en el pueblo no estaba la presencia del Espíritu Santo, y por eso el pueblo de Israel es sometido a una legislación como todos los pueblos primitivos, la ley de que nos habla San Pablo tanto sobre la ley en Romanos, en Gálatas, en otras partes, y nos dice San Pablo que cuando viene el Espíritu de Dios de regreso, con la redención, uno de los grandes regalos que Jesús con su muerte nos hace es reconciliarnos con el Padre,
abrirnos las puertas del paraíso, ¿sí? De nuevo, y devolvernos, entregar su propia vida, pagar la cuenta de cobro por nosotros y devolvernos el Espíritu Santo. En el misterio de la cruz está el misterio trinitario. Jesús nos reconcilia con el Padre, se inmola, se ofrece como víctima, paga por nosotros, nos reconcilia con el Padre, ofrece su propia vida por amor a nosotros, nos ama hasta el extremo, el mayor sacrificio, y entregó su Espíritu, le entrega su Espíritu al mundo, el Espíritu Santo, lo devuelve. Por eso Jesús, antes de morir, va a decir una frase muy linda, dice: es necesario que yo me vaya para que Él venga. O sea, hay un tercero, hay un Él diferente al Padre del que Él había hablado y a Él mismo. O sea, hay un tercero, que es un Él. Es necesario que yo me vaya para que Él venga, el Espíritu de la verdad. Y Jesús había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, es el mismo Espíritu del Padre y el mismo Espíritu de Jesús. El Espíritu que les enviaré de junto al Padre, había dicho Jesús. O sea, Dios es Espíritu, nos dice la Biblia. Dios Padre es Espíritu, Dios Hijo es Espíritu, aunque asume nuestra carne mortal. Y Dios Espíritu Santo es Espíritu. Pero el Espíritu Santo viene después y se revela en Pentecostés. Pero o sea, el Señor ha usado la fuerza del Espíritu Santo durante toda su vida, porque cuando lee el texto en el capítulo 4 de San Lucas, el texto de Isaías, para identificarse él, dice: el Espíritu de Yahvé está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena noticia. Y empieza a ver las funciones del Espíritu Santo, ¿sí? A liberar a los a liberar a los cautivos por la droga, los cautivos por el pecado, los cautivos por el odio, los cautivos por tantas cosas. Va a liberarlos del cautiverio Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo que está sobre él, y a libertar a los oprimidos. Y después los Hechos de los Apóstoles nos dice que los oprimidos son los oprimidos por el diablo. O sea, con la unción, la fuerza y el poder del Espíritu Santo, le quita el demonio, arranca el demonio, echa al demonio, la fuerza del exorcismo, de la liberación, y a sanar a los ciegos, es decir, la unción y el poder para sanar y para hacer milagros, y a anunciar un año de gracia, la acción de profetizar, que en Lucas 4 Jesús es el ungido, el lleno del Espíritu Santo, es el donante, el que nos da el Espíritu Santo y nos lo entrega de nuevo, restaura esa amistad del hombre con Dios. El hombre no podía entrar al cielo, no podía entrar al paraíso, porque se había alejado de Dios y vivían bajo la ley, bajo los 600 y pico de preceptos de los 5 primeros libros de la Biblia. Vivían los hombres. El pueblo de Israel estaba sometido a esa ley, y solamente el Espíritu Santo caminaba en profetas y en reyes de una manera especial en cada uno. Solamente se ve, por ejemplo, en Elías y en Eliseo, cuando multiplican la materia de la alcuza esa del aceite, ¿no? La harina de aquella mujer, cuando el Espíritu Santo unge a Eliseo también. Y es tan fuerte, tan grande la fuerza del Espíritu Santo en Eliseo, que cuando botan un cadáver sobre los huesos del muerto, y resucita el cadáver, porque la unción que tenían los huesos de Eliseo por la presencia del Espíritu Santo es muy grande. Por eso las falanges de los huesos de Francisco Javier, después de un siglo, 2 siglos, sanaban los enfermos, porque tenían la unción, esa presencia de Dios. Por eso aquella mujer que toca el manto de Jesús, la hemorroísa que tenía flujo de sangre, se sana solamente con la unción que hay en la tela del manto de Jesús, porque Jesús irradiaba esa fuerza y ese poder del Espíritu Santo. Por eso el santo ángel que baja y agita las aguas de la piscina de Siloé y echan un enfermo, el enfermo se sana.
Por eso la Santísima Virgen, donde se aparece y pisa el agua y sale una fuente de agua en cada lugar donde ella aparece, que es uno de los símbolos del Espíritu Santo, se sanan millones de enfermos, porque el agua tiene esa unción y ese poder de Dios. Por eso, en el último capítulo del Evangelio de San Lucas nos dice: recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes. El Espíritu tiene poder, el Espíritu es poder. Y Dios nos reviste del poder del Espíritu Santo a nosotros, y nos reviste de la unción. Y el Espíritu Santo empieza a equiparnos con esa presencia de Dios, a dotarnos, a darnos dones, carismas. Dones y carismas, que son dos cosas distintas. Los famosos 7 dones del Espíritu Santo de Isaías, creo que en el capítulo 11. Sí, el don de la piedad, el don del temor de Dios, el don de la sabiduría, el don de la ciencia, el don del conocimiento. Todos esos 7 dones del Espíritu Santo que nos ayudan mucho en nuestra santificación personal y nos ayudan mucho a irradiar a Dios a través de los demás, y que se perfeccionan a través de las virtudes cristianas. La virtud no es un don del Espíritu Santo, es el esfuerzo que hago yo, porque la palabra virtud viene de fuerza, y que cuando yo hago el esfuerzo, entonces hago que el don se haga más palpable, más fuerte, y pueda irradiar a más personas. A través de la virtud y de los dones yo puedo conseguir el camino de la santidad. Es decir, ser santo es crecer a la estatura de Cristo, tener los mismos sentimientos y pensamientos que tuvo Cristo. Eso es ser santo. Vamos a hacer un paréntesis un instante. El Espíritu Santo entonces tiene la misión especial de hacernos santos. El Espíritu nos lleva a la verdad completa, pero el Espíritu Santo nos santifica. A veces tenemos una confusión, como tienen los hermanos de las iglesias pentecostales, de que el Espíritu Santo vino a que oráramos en lenguas y que esa es la señal de que tenemos el Espíritu Santo. Pues no es. Porque el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios nos dice que el menor de los dones es las lenguas, y que no todos hablan en lenguas ni todos profetizan. Y nos va a decir el apóstol San Pablo que lo más grande que un hombre puede tener es el amor, en 1 Corintios 13. No son las lenguas, ni es sanar enfermos, ni es resucitar los muertos, ¿no? Es el amor. Si yo tengo lenguas de ángeles, si yo tengo fe para mover montañas, ¿sí? Y si no tengo amor, no soy nada, dice 1 Corintios 13. ¿Y el Espíritu Santo quién es? Pues el Espíritu Santo es amor, porque Dios es amor, nos dice San Juan, Dios uno y trino. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Imagínense que Dios es Padre, porque Jesús nos dio la noticia de que Dios era nuestro Padre, y que era su Padre y nuestro Padre. Y Dios es Padre en cuanto engendra, en cuanto da. Dios es un infinito, y como Dios es amor, Dios tiene que amar, Dios tiene que donarse, Dios tiene que entregarse. Dios no tiene un amor egoísta como el nuestro, que se centra sobre sí mismo, se mira el ombligo, busca su propio interés. No, Dios tiene que amar. Y como Dios ama, tiene que verter, tiene que volcar, tiene que donar, tiene que entregar su amor totalmente, absolutamente. Y Dios no le puede entregar ese amor a los ángeles ni a las criaturas, porque primero no existían, ¿no? Segundo, Dios tiene que donar todo el amor, y el recipiente tiene que ser igualmente santo e igual a Él en la capacidad del amor, en el infinito amor. Entonces, ¿Dios qué hace? En la eternidad, Dios vuelca, entrega, dona todo su amor, pero engendra un Hijo semejante a Él en todo, infinito, omnisciente, omnipresente, omnipotente.
¿no? Con todas las cualidades infinitas del Padre, se vuelca y engendra un Hijo total, igual a Él absolutamente, el Verbo, la impronta del Padre, la expresión del Padre, ¿sí? Por eso rezamos en el credo, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, y le entrega todo su ser, toda su omnipotencia, toda su gloria, toda su majestad, toda su omnisciencia, todo su infinito ser, se lo entrega totalmente a ese Hijo eternamente engendrado. Por eso el Verbo, que después vamos a llamar Jesucristo, no tiene comienzo en cuanto al tiempo, pero Él tiene, digamos, un comienzo en cuanto al ser, no es correctamente teológicamente, pero en cuanto al ser, Él sí tiene un principio, en cuanto al tiempo no lo tiene. Él es por el Padre, Él existe por el Padre, Él es el Hijo del Padre, infinito, igual al Padre en todo, porque el Padre se dona y se entrega totalmente a Él. Y como ese Hijo recibe la misma esencia, la misma naturaleza, el mismo poder, la misma santidad, todo lo que el Padre tiene, el Hijo también tiene que amar. Y no puede engendrar otro Hijo porque Dios es único y es irrepetible. Además, Él sí tiene a quien amar, al Padre. Entonces Él se regresa al Padre y le devuelve, le entrega todo su ser, todo su amor, toda su santidad, toda su majestad, todo su poder, toda su ciencia, todo lo infinito que ha recibido, se lo devuelve al Padre. Porque Él ama y su naturaleza es verterse. Y la naturaleza del amor de Dios es santa. Dios no tiene manchas, no tiene arrugas, no tiene partículas de envidia, ni de codicia, ni de resentimiento, ni de nada, porque Dios es santo, santo, santo. Santo, infinitamente santo y perfecto. La palabra santo viene del griego sangeo, que quiere decir sin tierra. Y ese Dios santo, infinito, infinitamente engendrado, ¿no? De la misma naturaleza que el Padre, y Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, como lo recitamos, que es tan perfecto eso, se devuelve hacia el Padre, y en ese ir del Padre al Hijo, y en ese regresar del Hijo al Padre, ir y venir, ir y venir, ir y venir, del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, se encuentran los dos, ese amor infinito de los dos se encuentran, es como el abrazo de Dios, es como el beso de Dios, es el estallido del amor de Dios, y procede, es la procesión de Dios, un torrente infinito de fuego, de amor, el Espíritu Santo, es procedente, es parte de la procesión del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, de ahí procede el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. No es hijo del Padre ni es hijo del Hijo. Es parte de la procesión del amor entre ambos. Es el choque infinito del amor. Los santos padres llamaron esa cosa tan extraordinaria, indecible, indescriptible, inexplicable, lo llamaron la pericoresis, el baile de Dios, la danza de Dios. ¿Sí? Y es eterna, es siempre. Es siempre. Entonces Jesús nos quiere donar ese amor, ese poder, esa santidad de Dios. Y por eso, con eso quiere hacernos hijos en el Hijo. Quiere hacernos semejantes a Él, para que seamos hijos del mismo Padre. Por eso el apóstol Pablo nos va a decir que recibimos un espíritu de adopción. Somos hijos adoptivos de Dios, porque recibimos el Espíritu Santo, y que nos hace exclamar, nos dice Pablo, Abba, papacito, papá. Recibimos el Espíritu Santo y por eso a Dios somos capaces de decirle Padre, papá. Yo tengo un inmenso cuadro hermoso, saludos a Mechi que me regaló ese cuadro en un cumpleaños, y estaba yo en una clínica, el inmenso cuadro del Padre Celestial. Y por la mañana paso y simbólicamente, nada supersticioso, paso y le digo, buenos días papá, y le toco la mano y digo, aquí estoy, hoy estoy aquí, gracias por este día, gracias porque tú eres el creador,
Jesucristo no es creado, es engendrado infinitamente. Nosotros somos creados por el Padre. Al Padre se le adjudica la creación, al Hijo se le adjudica la redención, al Espíritu Santo la santificación, que nos quiere hacer iguales a Jesús. Por eso Jesús nos dice en San Juan, Él no hablará por su propia cuenta, Él tomará de lo mío, Él nos da de lo suyo. Entonces nosotros recibimos el Espíritu Santo y lo recibimos en el bautismo, lo recibimos en los sacramentos, que son unos carismas, harisma quiere decir regalo de arriba, regalo de lo alto. Y el Espíritu Santo deja en nosotros el carisma, por eso hay gente que sana enfermos, gente que resucita muertos, como San Vicente Ferrer, San Francisco Javier, gente que multiplica la materia, como San Juan Bosco, porque Jesús dijo, el que crea en mí hará las cosas que yo hago y mayores aún, Juan 14, mayores aún. Jesucristo multiplicó los panes y los peces y San Juan Bosco multiplicó las castañas que tenía en el bolsillo, las medallas de María Auxiliadora. Y los tugurios de México, cuenta el obispo Talavera, cómo se multiplican los tamales en los católicos de los tugurios de México. Con 16 tamales comen 360 personas y los 16 tamales quedan en la olla. Como Lino Sevillano contaba de la multiplicación de un pollo. Y yo vi una multiplicación de un almuerzo en el sur de Bogotá. El que crea en mí hará las cosas que yo hago y mayores aún. ¿Con qué? Con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Somos divinizados. Y Dios actúa por medio de nosotros, a través de nosotros. Como la Virgen María se arrima a su prima Isabel, a su parienta Isabel, y con la voz, el sonido de la voz de María, santificó a Isabel, santificó a Juan Bautista en el vientre, que se sacudió y se movió en el vientre de María. Solo la unción que tenía la voz de María, porque ella era la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo. El único ser humano que tenía la plenitud de la gracia del Espíritu Santo. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder de Dios la cubrió con su sombra. Por eso vemos a esta extraordinaria mujer, con ese poder, en los miles de santuarios del mundo, haciendo milagros, resucitando muertos, sanando enfermos, con la fuerza del poder del Espíritu Santo que Dios le ha dado. Porque todo don bueno, nos dice Santiago, procede del Padre de todas las luces. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Y el Espíritu Santo a través de María santifica a Isabel. Isabel recibe el don de conocimiento y el don de profecía. Apenas María habló, la voz penetró en ella y la voz llevaba la unción, la fuerza y el poder del Espíritu Santo. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga hasta mí? Isabel supo que era la madre de Adonai, de su Señor. En hebreo, Adonai, su Señor, es Dios. La palabra Señor es Dios. Y a la Virgen le dice, madre de mi Señor. Por eso nosotros le decimos madre de Dios. Si Isabel le dijo madre de Dios, ¿por qué nosotros no le vamos a decir? Eso es bíblico. El capítulo 1 de San Lucas. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor, la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo, venga hasta mí? Y esta mujer nunca ejerció ese poder que tenía tan grande. Dice San Luis María Griñón de Montfort que pudiera haber hecho resurrecciones y los mismos milagros de Jesús, no lo hizo porque no le quería quitar la gloria a su Hijo. Por eso su Hijo la exalta. Después de la resurrección de Jesús la exalta. Y aparece en miles de lugares del mundo haciendo toda clase de maravillas y de milagros con el poder del Espíritu Santo. Porque todo bueno, toda bendición, nos dice Santiago, viene del Padre de todas las luces. El Padre es el origen, el principio, el principiador del misterio de la Trinidad. Es el creador.
Es nuestro Padre. Gracias a que tenemos el Espíritu Santo le podemos decir Abba, le podemos decir papacito. Y entonces el Espíritu Santo nos da luz, nos da amor, nos da paz. A mí me quitó 5 tranquilizantes, 3 paquetes de cigarrillos, depresión, miedos, el miedo de montar en un avión, angustias, dolores. El Espíritu Santo le va dando a uno esa suavidad en el alma, esa paz en el alma. Haga la experiencia, siéntese delante del Santísimo, donde está Jesús verdaderamente. Y verá, dígale, Señor, quiero sentir tu amor, tu paz, tu presencia. Y Jesús, a través de su Santo Espíritu, le va a ir pacificando su corazón y su alma. Y nos reviste del poder de Dios para echar los demonios, para sanar los enfermos, para hacer las cosas que Él hizo y mayores aún. Si nosotros pensáramos que durante 2000 años solamente los cristianos han hecho eso, veríamos que era la única y verdadera religión del mundo, porque ninguna otra religión ha multiplicado la materia. Yo lo he visto. Allá en Belén nosotros vemos cómo crecen los pies, cómo se sana una hernia de disco en la columna vertebral, en la fiesta de la Candelaria de la Virgen María, la esposa del Espíritu Santo, la fiesta de la luz. El Espíritu Santo nos da luz. Se sanaron varias personas, crecieron pies, se sanaron hernias de disco, se sanó una matriz. Y así lo vamos a ver en la fiesta de San José, el 19 de marzo, allá en Belén. Porque con la fuerza y el poder del Espíritu Santo Dios actúa. Usted ve que los congresos que hacen los católicos y muchos cristianos, donde se sanan las personas, en Nueva York, en los famosos congresos de Nil Vélez, se han resucitado 5 muertos. Dígame, si esos congresos lo hacen los budistas, los musulmanes, los del control mental, los comunistas de Venezuela o del Ecuador, y si resucita un muerto, se sana un enfermo, pues no, porque esos son congresos, los congresos de ellos son para hablar, para echar discursos, y tal vez para odiar. A nosotros el Espíritu Santo nos quiere dar el amor de Dios, nos quiere comunicar el amor de Dios, nos quiere transformar en otros Cristos, porque ser cristiano no es solamente rezar, ni es ir a misa, ni rezar el rosario. Esas son cosas hermosas. La Eucaristía, que es lo más grande que la Iglesia tiene, cuando el sacerdote con el poder del Espíritu Santo, por su ministerio, el ministerio y la administración de un carisma, de un harisma, de un regalo de lo alto, trae a Jesús a un pedazo de pan. Y cuando nos comemos, dice San Irineo de León, la hostia, comemos fuego de Dios y nos comemos al Espíritu Santo también, porque comemos fuego de Dios. Ahí está Cristo, ¿no? Y deberíamos crecer en la gracia y en el Espíritu Santo al comernos esa hostia. Deberíamos sanarnos como la hemorroísa cuando tocó el manto de Jesús. A nosotros nos estamos comiendo a Jesús, pero el Espíritu Santo nos da muchas cosas. Y Dios quiere que cuando recibamos el Espíritu Santo vayamos hacia la santidad. Y la santidad solamente se consigue con eso, con el Espíritu Santo y con el esfuerzo, virtud que yo hago para vivir la palabra de Dios. La palabra comida es grande, es lo más grande que hay, pero tiene que corresponder, concordar, ser coherente con la palabra vivida. Si yo me como la palabra de Dios, la hostia, y no vivo la palabra de Dios, nunca voy a crecer espiritualmente. Y es posible que anule, que haga nulo. Si no tengo amor, dice Santo Tomás de Aquino, es posible que anule la palabra comida, porque no estoy viviendo la palabra leída, la palabra escrita, que es palabra de Dios también. Si no tengo misericordia y me como la hostia, no me sirve para nada. Si no tengo perdón, si no tengo paz, si no tengo amor, si no estoy practicando lo que nos dice Jesús en Mateo 5, 6 y 7, no lo estoy practicando, no soy coherente. Es como
cuando yo invito a la gente a la clase de Biblia, que les digo, un católico sin el Evangelio es como un soldado sin fusil, es un muerto, no sirve para nada. Puede rezar mucho y puede ser muy religioso, no sirve para nada. Puede hacer milagros. Judas Iscariote, el traidor, Mateo 10, Jesús los envió a sanar enfermos, a hacer milagros, a resucitar muertos. Judas resucitó muertos, hizo milagros y se condenó. Por eso cualquiera de nosotros puede condenarse, un sacerdote, un obispo, cualquiera puede hacer milagros durante toda la vida. Eso no es un signo de la santidad, no es una señal de la santidad. La señal de la santidad son los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, Mateo 5, bienaventuranzas y frutos. El amor, la paz, el ánimo largo, la generosidad, el dominio de sí mismo, todo eso, los frutos del Espíritu Santo. Yo nunca vi a la Madre Teresa en vida haciendo por ahí milagros. El milagro es el de la fe, de conseguir 6.000 monjas y mantener 10 o 15 millones de pobres. Eso es un milagro gigante. Y la caridad de ella, la suavidad, la benignidad, la bondad, la tranquilidad, la sabiduría, la ternura, el no tener un enemigo, tener esa paz interior, ese gozo, eso que transmitía la Madre Teresa, frutos del Espíritu Santo. Frutos, por sus frutos los conocerán. Y la Biblia nos habla de los frutos. Y dice Jesús que el árbol que no da frutos es cortado y arrojado al fuego. Así haga milagros, así rece en lenguas, así haga todas esas cosas, por sus frutos los conocerán. Y el Espíritu Santo da con nosotros frutos si nosotros cooperamos, si nosotros colaboramos con nuestro esfuerzo. Yo tengo un amigo que es muy amante de la palabra de que eso es gracia de Dios, que todo es gracia de Dios y todo es gracia de Dios. Estamos de acuerdo. Pero le digo, ¿por qué fulano no deja tal cosa y tal cosa? Me dijo, eso es una gracia. Y le dije, y una decisión de la voluntad también. Porque la voluntad es un talento, es un don del Padre Celestial, y usted tiene que juntar el carisma con el don, y Dios respeta su libertad. Si usted no quiere ser santo, Dios no lo va a forzar a punta de golpes de ser santo. No, señor. Dios lo puede llamar a través de llamados, de darle un golpecito, de darle un empujoncito, todo eso Dios lo puede llamar. La muerte de un ser querido puede ser un llamado, una enfermedad puede ser un llamado, todo eso. Porque Dios de un mal saca un bien, Dios siempre saca un bien, y Dios todo lo hace bien, aunque no lo entendamos, porque nos quiere salvos, nos quiere llevar a la vida eterna, nos quiere compartir su gloria, su paz, su gozo, su alegría, su esperanza, su amor, quiere transmitírnoslo, y nos lo transmite a través del Espíritu Santo. Una vez que predicaba en Cali, y había un grupo de señoras muy queridas, en un museo. Estaba mi amigo Gerardo Bedoya, que lo mataron, creo que lo asesinaron. Y una señora me dijo, ay doctor, ¿y yo qué hago para que me caiga el Espíritu Santo? Y se rieron. No, tienen razón. En los Hechos de los Apóstoles dice, y cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Los benedictinos lo llaman las visitas del Espíritu Santo. Cayó sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Qué hago para que me caiga el Espíritu Santo? Juan capítulo 14, si alguno me ama, guardará mi palabra, entonces mi Padre lo amará, y vendremos mi Padre y yo, y haremos morada en ustedes. Juan 14, si alguno me ama, guardará mi palabra, entonces, condición, ¿no? Mi Padre lo amará, y vendremos mi Padre y yo, o sea, el Espíritu Santo vendrá, y haremos morada en él. Somos inhabitación trinitaria. El Espíritu Santo habita en nosotros, pero a veces no se nos nota. Dejamos que el hombre viejo y que el pecado prevalezca y vamos contristando, anulando, entristeciendo, achicando al Espíritu Santo. Hay que dejarlo crecer. Jesús dice, el reino de Dios crece en vosotros. El amor de Dios crece en vosotros, se deja sentir, se hace perceptible, con paz, con amor, el Espíritu Santo. Pero si alguno me ama, primera condición, ame a Jesús. 2,
guardará mi palabra. Si no guarda la palabra, no va a crecer espiritualmente. Si usted es muy apegado a su casa, a su carro, hace una idolatría de su hijo, de su dinero o del poder, no está amando a Dios primero, no está guardando la palabra. Si usted no es capaz de compartir su bolsillo, sus bienes con los demás, no está guardando la palabra de Dios. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Entonces, por eso yo como respeto ya a las muchas sacerdotes, a las monjitas que dejan su derecho de ser madre, que dejan su herencia, su papá, su mamá, su familia, y se van a un convento a vivir sometidos a una regla, que no se pintan, que no se echan azufre en la calle, en la cara, entonces bobadas que hacen todo el día, esos matachos todo el día pintándose. No. Yo veo la piel de las monjas hermosa además, ¿sí? Y les veo la paz a la mayoría. Cuando las veo sin paz, digo, es que están desobedeciendo. O están desobedeciéndole a la superiora, o la regla, o alguna cosa, o están fuera de línea. Pero la mayoría las veo con una paz, con una tranquilidad, siempre con el mismo vestido, siempre con el mismo hábito, con una mirada de paz impresionante. Y así veo los laicos, las personas que son de Dios, una mirada de paz, una mirada de amor, una mirada de tranquilidad, de mansedumbre, de todas las cosas. No necesitan tranquilizantes, no necesitan aguardiente, no necesitan rumba, no necesitan whisky para estar felices. Casi nunca se deprimen. Entonces, es la presencia del amor de Dios en ellos, es la presencia del Espíritu Santo. Y ahí está el éxito. Por eso Jesús nos dice, busquen primero el reino de Dios y la santidad, y todo lo demás se les dará por añadidura. Y el reino de Dios es el amor de Dios en nosotros. Esa figura del Espíritu Santo que es simbolizada por el viento, cuando Jesús le dice a Nicodemo, el magistrado judío, tienes que nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Y le dice, el viento sopla donde y cuando quiere, y oye su voz y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Juan 2, y Jesús se está refiriendo al Espíritu Santo, el viento que sopla donde y cuando quiere. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Dios es amor, Dios es mi Padre. Dios quiere comunicarme su Espíritu. Cuando uno ve el testamento de Juan 23, con esa mansedumbre, con esa paz, con ese amor, en que dice, no recuerdo nunca haber ofendido a nadie. Y uno dice, como un hombre tan inteligente puede ser tan pacífico, tan manso, tan tranquilo, tan amoroso, tan tierno, y no tener bienes materiales, ningún bien material, ¿no? Pues la presencia del Espíritu Santo. Él comunicaba el Espíritu Santo. Ese amor se lo comunicaba a todo el mundo, ¿no? Impresionante, como la Madre Teresa. Entonces, si usted quiere tener paz, si usted quiere huir de la depresión, huir del miedo, tiene que salir de la oscuridad, salir de las prácticas de ocultismo, de la magia, de la nueva era, de la metafísica, del poder mental, del yoga, de todas esas cosas, y volverse a Jesús, y Jesús le dará el don del Espíritu Santo. Haga una buena confesión. La confesión es un sacramento que le va a quitar la basura que tiene por dentro y va a dejar que el receptáculo, ¿no?, usted quede vacío para que sea llenado por el Espíritu Santo y venga la paz de Dios a su corazón. Tienen que hacer eso y empiece a sanar, y así empezará a sanar. Y la sanación más grande que hay en la vida se produce a través de la conversión. No es únicamente a través de la oración de un carismático, de un sacerdote, de un laico, ¿sí? Eso produce sanación también. Y Dios sana para mostrar esa fuerza y ese poder del Espíritu Santo que hay en nosotros. Dios sana a través de nosotros, pero es Dios el que sana siempre. Alguna vez en esos estadios donde se sanaban ciegos y paralíticos y sordos, y todos le preguntaron al padre Emiliano Tardif, que Dios lo tenga en su gloria,
Le preguntaban al padre Emiliano, ¿cuántos enfermos ha sanado usted? Dijo, ninguno. Pero mire todos esos miles en los estadios que se han sanado. Dijo, el Señor los ha sanado. Porque el Señor es el portador del Espíritu, el donante, el dador del Espíritu Santo. Si usted hace una buena confesión, vaya a un grupo de oración, visítenos y verá la gloria de Dios. Y el Señor empezará su trabajo en usted. El Espíritu Santo nos santifica. A veces nos arrastra al desierto. Podemos como arrastrar a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. También a nosotros, ¿para qué? Para santificarnos, para purificarnos, para mostrarnos nuestra miseria. A veces Dios permite en nosotros enfermedades, tribulaciones, pero nos da paz para resistir, paz para soportar. Y hay un don del Espíritu Santo que también nos da fortaleza para sobrellevar muchas enfermedades y muchas dificultades y muchos problemas, porque el Espíritu Santo, además de poder, también nos lleva a la santidad, también nos santifica, también nos purifica, también nos arrastra al desierto, también nos deja ser tentados por Satanás, pero nos da la fuerza para resistirlo, nos da la capacidad de orar. Invoquemos al Espíritu Santo. Manda tu luz desde el cielo, don de los dones espléndidos, todos esos himnos, el Veni Creator, ven Creador Espíritu, que es uno de los himnos más antiguos. Estoy trabajando en un libro sobre el Espíritu Santo, no he podido seguir por la enfermedad en diciembre y en enero, pero estoy trabajando un libro sobre el Espíritu Santo y me tiene muy emocionado y quisiera compartir con todo el mundo esto de San Serafín de Sarao. Miren la figura de Francisco de Asís, miren la figura de Vicente de Paúl, que todavía hay miles de grupos de San Vicente de Paúl haciendo bien en el mundo, haciendo caridad en el mundo. Miren Madre Teresa, miren las comunidades de monjas en 7 países del África que sostienen a millones de personas en la salud, en el bolsillo, en todo, en el hambre. A los niños que cuidan estas mujeres extraordinarias, y es porque el impulso del Espíritu Santo las mueve. Y ese impulso del Espíritu Santo crece con la comida, que es la oración, con la Eucaristía, con la confesión, con el perdón, con el amor. El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Miren esa iglesia maravillosa que tiene millones de luces más que de oscuridades. Sí, es cierto, hoy estamos en una horrorosa crisis y hay muchas oscuridades en la iglesia. Está siendo probada la iglesia, está pasando la pasión de Jesús en este momento, y la traición, y la crisis, y todo. Pero la iglesia saldrá triunfante, y el Espíritu Santo santificará a la iglesia como la ha santificado siempre. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumínanos. San José ruega por nosotros. Amén.